Vale, pues buenas tardes a todos, bienvenidos al comienzo de una... Siempre los comienzos son bonitos, es el comienzo de un nuevo curso, el curso 17-18, y no le podíamos, pienso, comenzar mejor que estar escuchando una conferencia que estoy seguro que va a sentar historia como aquella famosa de la locura para principiantes, que es la conferencia más vista en Vimeo del mundo mundial, y que esta también la vamos a grabar para que todo el mundo que hoy no ha estado y que no ha podido venir aquí la pueda ver. Bueno, hoy en la comida Peridis, que es un conocido nuestro, tipo excelente, que escribe todos los días una tira extraordinaria en el país y que es seguidor por muchos de nosotros, por toda su obra, me ha hecho la confidencia de la tira de mañana en el país. Dice que ya ha pintado, porque le ha venido la inspiración esta noche, es muy cercano a la política del inconsciente, le ha venido el inconsciente esta noche, y entonces ha dibujado a Rajoy y a, como él llama, a Pucci. Puigdemont. Ambos en un puente y con una cuerda. Entonces Pucci dice a la de una, a la de dos, y entonces Rajoy le dice no te tires, y entonces Pucci le contesta los dos tenemos la misma cuerda. Es decir, bueno, hoy hace 19 años, algunos colegas decidimos poner punto final a la excepción que suponía que Castilla y León no tuviera un colectivo, un grupo, algo de psicoanálisis. Y en bromas nosotros cuando íbamos a las jornadas después a Madrid, a Barcelona, a Bruselas, decíamos, nos preguntaban, ¿qué tal Castilla y León? Y nosotros siempre decíamos, pequeño retraso de 100 años. Es cierto, nos daba mucha envidia leer textos de grupos de psicoanálisis de Madrid, de muchos lugares que llevaban ya mucho tiempo, desde que Freud consigue el descubrimiento del inconsciente, y nosotros, aunque tarde, creo que podemos sentirnos muy a gusto de que 19 años después de aquel hecho fundacional de Ampudia, si recuerdas, hayamos decidido estar en la misma cuerda. Pero es que pienso que también la neurosis la podemos ver como ese otro objeto informe que cada uno de nosotros lleva en la vida. Y finalmente hay que tener cuidado, creo que es fundamental tener mucho cuidado, vamos a dedicar todo este curso a ello, que en la cura de la neurosis, cuando curamos la neurosis, no tiremos por la ventana también al sujeto, en la misma cuerda. Es decir, que podemos curar la neurosis, pero dejar al sujeto congelado, sin deseos, o simplemente un autómata que cumple unas pautas que le han mandado, o las prescripciones psicofarmacológicas del momento. Para nosotros esta sería la línea divisoria. Creo que bastante de lo que José María Álvarez va a hablar va por ese camino. Para presentar a José María Álvarez, yo siempre creo que lo mejor es decir que sobre todo es psicoanalista. Y por los efectos que conocemos después de muchos años de sus analizantes, es un psicoanalista que cuando cura la neurosis se preocupa de que aunque quede la histeria, la fobia o la obsesión y la neurosis se haya ido limpiando en el trabajo de tantos años a veces, realmente sea una histeria vivible. La histeria además es la sal de la vida, un gramo de la sal de la vida, decía Jacqueline Villet. Y en su libro, el último libro de José María Álvarez, que nos quedan aquí 3 ejemplares porque se está agotando, si alguno quiere puede venir a que se les firme, hay un capítulo dedicado precisamente al elogio de la histeria, que siempre me ha llamado mucho la atención en este libro. Pero también cuando se cura una neurosis fóbica, se va la neurosis, pero puede quedar la fobia. En palabras de una paciente, yo recuerdo, me dijo, bueno, ya no soy fóbica, ahora soy muy cuidadosa. Es una manera muy bella de decir cómo se le fue yendo aquello.
Bueno, y por último, decir que esta conferencia de hoy creo que va a hacer serie con esa que decía antes de la locura para principiantes. Yo creo que en todo esto, todos nosotros somos de alguna manera principiantes, incluso los más veteranos podrían estar de acuerdo con esto, de que siempre somos frente a la neurosis principiantes, porque siempre es sorpresiva. Y vamos a aprender todos un poco del saber, del estupendo saber de José María Álvarez. Porque además, en todos nosotros existe lo curable, aquello que cuando vamos al psicoanalista nos ha podido ir curando, pero también están los incurables, y aceptar que tenemos incurables que no se van a curar nunca, por mucho que nos les han ido trabajando y tocando, eso creo que es también una gran lección, y que estos incurables son los que pueden ser los que, si bien son incurables, al menos estando advertidos de que existe lo incurable, al menos no nos impidan seguir juntos en la misma cuerda, o todavía tener la locura de acudir un viernes de veranillo a escuchar una conferencia al Centro Lacan, que es un incurable de todos nosotros aquí presentes, clarísimo. Bien, José María, aparte de psicoanalista, es escritor y un gran docente reconocido en toda España, afortunadamente ya en otros lugares. Y para todos nosotros los castellanos y los de esta zona creo que es un gran orgullo cada vez que le vemos aparecer en televisión, la gente que nos habla de él. Así que, José María, muchas gracias por tu trabajo de cada día y sorpréndenos si es que es posible. Muchas gracias. Amigo Fernando Martín Aduriz, con quien tengo un matrimonio muy bien avenido y digamos, ambos tendemos y sujetamos la misma cuerda, la cuerda del psicoanálisis, desde hace muchos años, y así va a seguir siendo, porque yo no te voy a dejar. Bueno, la neurosis para principiantes. A ver, es un título que se hubiera que preguntar. Hay un chiste que dice un título de una película y tal. Bueno, pues esta sería Misión Imposible. Es Misión Imposible explicar la neurosis para principiantes, porque yo en realidad no sé muy bien explicarla para principiantes, me parece aún más complicado. ¿Por qué tiene dificultad hablar de la neurosis? Pues porque es una categoría clínica tan amplia, raya tanto o está tan cercana de la normalidad, al menos en la opinión de Freud, que es muy complicado, y yo cuando he tenido que sentarme a tomar algunas notas y redactar me ha parecido complicadísimo traducir todo esto a términos sencillos, porque si empezamos rápidamente con nuestras fórmulas y digamos, nuestras frases hechas, todo se hace muy sencillo, pero en realidad lo que decimos no son nada más que ecos y repeticiones y muletillas. Bueno, tengo la suerte de tener en el hospital gente muy joven que está aprendiendo. Es lo que nos da la vida a nosotros. Gente con la que año tras año hay que enseñarles cosas y bajar de la peana y bajar al suelo y explicar las cosas de manera muy sencilla. Tengo la suerte también de tener una hija que le interesan estas cosas, y a pesar de tener 14 años me esfuerzo mucho en explicarle, porque ella tiene una curiosidad especial por la psicología patológica, por la psicopatología, y trato de explicarle. La locura ya entiende bastante, porque no soy muy apasionado de eso y ella ya lo entiende, pero la neurosis me cuesta más explicar. Ahora he hecho un esfuerzo pensando en cómo le explicaría yo a mi hija qué es la neurosis. Entonces voy a usar los términos más sencillos, por tanto pueden ser inespecíficos a veces, pero los términos más sencillos para hacer un retrato de lo que es el sujeto neurótico y qué puede haber debajo en el sentido de qué tipo de mecanismos o de tipo de funcionamiento mental puede haber debajo, ¿no? Eso es un poco más complicado. Bueno, hay 4 aspectos que quiero tocar. En primer lugar, dar unas definiciones de neurosis aproximadas, después tocar algunos aspectos históricos, después plantear la neurosis como una defensa de algo, ¿no? Probablemente de algo peor. La neurosis en ese sentido es una conquista, una pequeña construcción, y trazar finalmente, aunque sea de una manera muy descriptiva, los perfiles de lo que son los 2 grandes prototipos del neurótico, el obsesivo y el histérico. Si llego hasta el final, quizás pueda haber dicho o pueda decir a lo largo de la conferencia alguna cosa que os pueda interesar. Y como veréis, en muchas de las cuestiones, al menos en las descriptivas que yo mencione, os veréis muy reconocidos.
en ese sentido, porque la neurosis es lo más parecido a la normalidad, o incluso porque la neurosis y la normalidad solo se distinguen en términos cuantitativos, al menos desde el punto de vista de Freud. ¿De acuerdo? Bueno, antes de pasar a las definiciones, que iremos dando de vueltas a lo largo de toda la conferencia, dejadme deciros primero que ¿qué es un neurótico? Para definir a un neurótico, lo primero que tenemos que decir es que es alguien en conflicto. Es alguien que tiene un conflicto consigo mismo y con los otros. ¿Qué quiere decir que tiene un conflicto? Quiere decir que es paradójico, contradictorio, discordante. Que dentro de él hay tendencias que van para un lado y al mismo tiempo hay tendencias que van para otro. Y que él mismo asiste, se puede decir así, a esa paradoja o a ese conflicto, ¿no? Diréis vosotros, bueno, en esto no se distingue mucho de lo que somos la mayoría de las personas. Y es que desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de Freud al menos, la condición humana es enfocada como una condición neurótica. No es que Freud diga que todo el mundo está enfermo, no, al contrario, más bien piensa al sujeto como un sujeto desde el punto de vista neurótico. Lo mismo que otros autores, por ejemplo Lacan, ve la subjetividad desde el punto de vista de la locura y enfatiza por tanto otro tipo de conceptos como lo real, el goce, la autonomía del lenguaje o el determinismo del lenguaje, etc. Desde el punto de vista de Freud más bien es de qué manera la condición humana o las personas somos por esencia neuróticas, excepto los que están chiflados, por así decirlo. Por tanto, desde este punto de vista, el sujeto neurótico, la persona neurótica es el sujeto dividido por excelencia. Cuando en psicoanálisis se habla del sujeto dividido, pues la idea que nos hacemos es la del sujeto neurótico. Quiere saber y no quiere saber. Le gusta Pepita y no le gusta Pepita. Y al mismo tiempo tiene sentimientos contradictorios. Es decir, todo este punto de contradicción, ¿verdad?, es en cierta manera característico de lo que es la neurosis. Pero naturalmente no solamente la cuestión de la contradicción. Un sujeto neurótico, una persona neurótica, es también alguien que en esa contradicción entre los deberes y los deseos, entre el corazón y la razón, por decirlo con términos muy antiguos, es alguien que incurre en algo muy llamativo, que es la repetición. Las personas normales repiten menos, pero un neurótico es alguien que repite, y lo que se repite en general es lo que no va bien. El sujeto en ese sentido, neurótico, cae siempre en la misma piedra. Elige partner con los que está todo el día discutiendo o le hacen la vida insufrible. Dice, pero ya vas por el tercero, ¿no te das cuenta que siempre eliges gente que te hace la vida imposible? Es que me gusta esto, no, porque todo lo que te sienta mal es lo que eliges, ¿no? Naturalmente. Es que hay algo del principio de esto que llamaba Freud la compulsión a la repetición que está muy presente en los sujetos verdaderamente neuróticos. El sujeto neurótico sabe también que la voluntad no es la terapéutica que a él le ayuda. Porque hay sujetos, personas neuróticas que son muy tenaces, especialmente los obsesivos, que tienen una voluntad de hierro, que son capaces de sentarse horas y horas a estudiar una oposición durante años y que nadie los mueve de ahí. Pero saben muy bien que lo que les pasa no lo superan con la buena voluntad ni con el esfuerzo de la voluntad. De verdad que muchas de las, en ese sentido, de las terapias basadas en el uso, se puede decir así, furioso de la voluntad, no sirven para nada. Tiene más bien que ver con cierto entendimiento o cierta iluminación o cierta claridad, más que con el empeño en la voluntad. Más bien la neurosis, sobre todo la neurosis obsesiva, lo que muestra muy bien es el fracaso de la voluntad. Ojalá el estoicismo o el epicureísmo curara a base de la voluntad, como proponían los antiguos, este tipo de cosas. Ahí la voluntad se ve completamente intacta. Eso no quiere decir que no haya que tener voluntad, pero la voluntad en ese sentido no es suficiente para curar la neurosis. Se dice también que, y esto es uno de los rasgos característicos, luego lo veremos, que un neurótico, a diferencia de un loco, hay muchas diferencias.
Pero especialmente, y es una frase que es hecha, que se lee a lo largo de toda la historia de la clínica, desde Jules Valrette hasta ahora, ¿no? Tiene conciencia de la parte enfermiza. Es decir, que él sabe que muchas de las historias que le pasan por los tropiezos que ha tenido, porque se ha metido en líos, porque una de sus elecciones ha podido ser la causa de su sufrimiento actual. Bueno, en el fondo sabe eso. A veces hay que abrirle los ojos con alguna interpretación, pero él se reconoce en esa historia, se reconoce en esa historia de fracasos o de malas decisiones que le han llevado justamente a estar angustiado, etcétera. Pero hay una conciencia. El sujeto está implicado, no es como el loco que más bien le están haciendo la vida imposible en los demás, los vecinos, la secta, etcétera. Esto ya lo veremos después. Los sujetos neuróticos, si en algo se caracterizan, aprovechando que los Rolling Stones han estado en Barcelona el miércoles, es porque son sujetos insatisfechos, como dice Mick Jagger en una de sus canciones más famosas. Ellos gozan de la insatisfacción. No me he equivocado cuando digo que gozan, es decir, que gozan y sufren de la insatisfacción. El goce y el sufrimiento son como una cinta de Möbius en la cual uno va pasando el dedo y no sabe nunca si está dentro o fuera. Así se relaciona el goce y el sufrimiento. La insatisfacción está en el fondo siempre de la neurosis. La insatisfacción, el sentimiento de impotencia, de incapacidad, etc. Se enredan, luego ya pasaremos a detallar estas cosas, en asuntos amorosos que les agobian. Viven angustiados o tienen crisis de angustia. Se limitan la vida con fobias o con inhibiciones. Presentan somatizaciones o síntomas de conversión, dolores que no acaban de explicarse desde el punto de vista médico, de los médicos a los que consultan y que acaban un poco aburridos ya de ellos, ¿no? Cuando no pueden con la situación que tienen, suelen deprimirse. Es decir, suelen deprimirse por acobardamiento de dar una solución al problema que tienen. Por eso que Pamatilla, en un vídeo reciente que se ha publicado en la página de la otra psiquiatría, dice: en mi vida he diagnosticado yo depresión. Dice, yo digo, este hombre tiene problemas con la mujer, con los hijos, con lo que sea, pero depresión. Bueno, en ese sentido se puede entender que no es que no haya gente deprimida, que por supuesto hay gente deprimida y que lo pasa muy mal, pero entendemos la depresión como un efecto. Alguien se deprime porque es incapaz de resolver ciertos problemas, por ejemplo, o porque es incapaz de sostenerse en el deseo y por tanto baja los brazos y ahí digamos que se la dentro, ¿no? Se pueden deprimir, pueden estar tristes, angustiados, etcétera, etcétera. De manera que hay algo, se puede decir así, también que podemos añadir a la descripción de la neurosis, que tiene que ver más bien con la cobardía. Un sujeto neurótico es alguien que se acobarda. Y a lo que ayuda a veces un análisis es justamente que no se acobarde tanto. Porque de tanto protegerse, acaba metiéndose en una cárcel, ¿no? Desde el punto de vista descriptivo, antes de pasar a las definiciones, un sujeto neurótico es alguien que se atormenta con exigencias que jamás puede cumplir, o con culpas que nunca puede restañar. En definitiva, personas insatisfechas, con deseos imposibles y no realizados, que, a mi manera de ver, a diferencia de las personas normales, si es que existe, no es una entelequia lo de la normalidad, un sujeto normal es alguien, bueno, digamos que si encuentra satisfacción, casi dice, bueno, por una vez no me voy a acostumbrar, la doy por bueno. El sujeto neurótico busca y solo quiere encontrar insatisfacción e imposibilidad. Esta es la pequeña diferencia de él. Se sabe que la insatisfacción siempre es más satisfactoria, o el goce de la insatisfacción es más satisfactorio. Esto lo sabían los antiguos, lo dice Cicerón en el libro El supremo bien y el supremo mal. O sea, a nadie se le ocurrirá pensar naturalmente, dice, que alguien se realiza más y encuentra más satisfacción cuando cumple un deseo que cuando no lo cumple. Que todo el mundo sabe que está más satisfecho cuando no lo cumple. Estamos hablando de un personaje que es Cortana de Cristo. Y Montaigne prácticamente repite las mismas palabras. Es decir, que el sujeto que se ha curado un poco, consciente también de vez en cuando tiene una satisfacción. Eso ha perdido un poco de la neurosis. Consciente en tener una satisfacción sin renunciar al deseo.
Porque toda la estrategia del sujeto neurótico, especialmente del sujeto histérico, es mantenerse en el deseo precisamente por la insatisfacción. Esto lo veremos después. Bueno, en resumen, conflictivo, paradójico, dividido, acobardado, neurótico, quiere y no quiere saber, tiende a la repetición de su infortunio y se acomoda en un tipo de funcionamiento vital, temeroso, de esos que pueden seguir la máxima, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo creo que más o menos nos vamos reconociendo todos un poco en esto, ¿no? Definiciones de la neurosis. A ver, como no quedaba satisfecho con ninguna, he traído 5. No porque sea prolijo, sino porque es muy difícil y tampoco quiero hacer ninguna demasiado, digamos, depurada, porque no creo que las cosas haya que depurarlas demasiado, hay que dejarlas más dinámicas. La primera es más completa y las demás tienen sus partes, pero son todas muy ilustrativas. Es una alteración psicológica cuyos síntomas constituyen la expresión simbólica de un conflicto psíquico. Los síntomas son la expresión, la manifestación de un conflicto interior. Y este conflicto interior hunde las raíces en la infancia. Es ahí donde se genera, donde se gesta. No tiene por qué aparecer clínicamente una neurosis completa en la infancia, pero ahí está, se puede decir así, el germen de esa neurosis infantil que después, a través del desarrollo y a través del encuentro o por el encuentro con determinado tipo de vicisitudes complicadas de la vida, la gente desarrolla lo que ya estaba en germen. En ese sentido es una alteración psíquica que hunde sus raíces en la historia infantil. ¿Y cuál sería el conflicto este, para decirlo en términos generales? Muy prosaicos, ¿no? Pues un conflicto entre la pasión, lo que se llamó tradicionalmente en nuestra cultura la pasión, y la razón. Es decir, entre el deseo y la defensa. Entre lo que se quiere y lo que uno se permite querer. Entre el yo y la pulsión, por decirlo en otros términos que suenan con más énfasis para nosotros. Esta sería una definición. Otra definición, en ambientes profesionales, creo que algunos colegas del hospital y de los servicios de salud mental, yo creo que estarían de acuerdo conmigo cuando hablas con ellos y te dicen este sujeto es neurótico. ¿Qué querrá decir este hombre con este sujeto es neurótico? Pues en general se tiende a incluir en la neurosis 4 características que yo creo que son bastante acertadas. En primer lugar, se trata, como decía, de una estructura o de una organización mental o psíquica que se gesta en la infancia, aunque sus síntomas puedan aparecer más tarde. Esta es la primera acepción que los profesionales en general tenemos. En segundo lugar, la neurosis afecta al conjunto de la vida del sujeto. No es una neurosis parcial, es decir, que el sujeto cuando está neurótico toda su vida está muy tocada por eso. Aunque su neura le afecte a las relaciones, se puede decir así, con la pareja, con los hijos o con lo que sea, en general a la larga se acaba adueñando un obsesivo, al final acaba haciendo listas de todo. No solamente de lo que le decía su madre, teléfono, llave, reloj, ¿lo llevas? Y después acaba haciendo listas de todo. Bueno. En tercer lugar, o sea, la neurosis en ese sentido es como una especie de forma de vivir o forma de estar en el mundo. En tercer lugar, todos nosotros entendemos que la neurosis se diferencia con cierta claridad o con bastante claridad de la locura o de lo que llamamos la psicosis, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? Pues porque los neuróticos, de manera general, reconocen que lo que les sucede tiene que ver con ellos y con la historia que han vivido. Es decir, tienen cierta, en ese sentido, la expresión es horrorosa, pero bueno, la podemos decir porque se usa mucho en ambientes profesionales, cierta conciencia de enfermedad o cierto reconocimiento de la implicación subjetiva, ¿no? Y porque, en general, los sujetos neuróticos están, por decirlo de alguna manera, bastante adaptados a eso que nadie está adaptado, pero que sería una especie de realidad común en función del contexto y del tiempo en el que viven, ¿no? En general, los relatos de los neuróticos son gente bastante adaptada, o hacen el esfuerzo por estar bastante adaptado, pero nadie te cuenta que nació de una coliflor, ¿no? Gente cree en Mendel o en fin, o si ha estudiado genética, pues te da una explicación más coherente porque se la creen. Entonces, son, digamos, versiones de las relaciones, de sí mismo, bastante adaptadas a los contextos históricos y sociales.
En ese sentido se puede decir que tiene una cierta adaptación a la realidad, porque es esa adaptación a la realidad con la que conviven con mucha gente y se relaciona, esto es lo importante, con esa mensaje. No están al margen, no son una excepción como el loco, ¿no? Y por último, la neurosis o las neurosis se distinguen también de las enfermedades médicas, de las enfermedades orgánicas. ¿En qué? Pues en una cosa muy sencilla que sabe todo el mundo. En que las enfermedades médicas siguen las leyes de la fisiología y de la anatomía, y las neurosis siguen las leyes del lenguaje. Los síntomas están formados a través de los mecanismos del lenguaje. Mientras que los síntomas de una parálisis obedecen a cierto tipo de lesiones o a cierto tipo de etcétera, que estudiando a fisiología y anatomía uno puede más o menos explicar, ¿verdad? Pero para entender una parálisis histérica uno tiene que escuchar qué representación del cuerpo tiene esa persona para ver por qué paralizó eso y con qué palabra lo dice. Es decir, que obedece en ese sentido las leyes del lenguaje. ¿Se entiende? Estas diferencias con la locura, con las enfermedades orgánicas son bastante claras para los profesionales. Y esta sería otra definición que entiendo yo que es más o menos la que compartimos cuando hablamos en un servicio con los compañeros, sean de una tendencia o de otra, las acepciones que usamos cuando hablamos de números. Bueno, una tercera definición. Me voy a Freud, ¿verdad? Como os decía, Freud vincula estrechamente la normalidad y la neurosis. De manera que para él la persona es por excelencia neurótica. Esto lo dice en 1900, en una de sus grandes obras, que fue La interpretación de los sueños. Dice, la investigación psicoanalítica no encuentra distinciones fundamentales, sino solo cuantitativas entre la vida normal y la vida neurótica. De manera que vemos cómo Freud trata de entrelazar la neurosis y la normalidad y oponer la neurosis normalidad a la locura. Para Freud hay la locura, la psicosis, para usar sus términos, y la neurosis. Entonces él va poniendo piezas para tratar de formar un edificio en el que estos dos pilares se oponen casi simétricamente. Es una oposición muy forzada, naturalmente, pero es una oposición que nos ha permitido a nosotros después formarnos para poder entender ciertas diferencias que son necesario construirlas, aunque después naturalmente tengamos que destruirlas para ver las particularidades de cada uno, que esta es la cuestión. No las diferencias, no en qué se parece un neurótico a todos los neuróticos, sino lo que es propio exclusivamente de ese neurótico. Lo que llamamos, mira, en el libro al final, el doble diagnóstico. El diagnóstico de estructura es un sujeto obsesivo y el diagnóstico que solo le vale a esa persona. Tenemos que usar las dos categorías, una más íntima, más singular, y otra más general, que nos da muchas pistas de que si es un obsesivo no se enloquecerá, tendrá muchas manías, ahora no edad, porque esto lo conocemos por los libros y por los miles de pacientes que hemos tenido, nos da una información, pero luego esa información se nos queda escasa, puesto que lo que nos interesa es qué es lo que solo es propio de este sujeto. Ya cuando llegamos ahí hemos entendido bastante de ese caso, ¿no? Bueno, la cuarta definición la tomo más bien. Lacan tiene desde este punto de vista una perspectiva quizás un poco distinta de la de Freud, en cuanto que para Lacan la normalidad quizás y la neurosis están un poco separadas, porque él habla de la neurosis como una estructura, como una organización, de manera que si es una organización ya no es ya distinto de lo que podría ser un sujeto normal, o al menos en términos abstractos, ¿no? Lo que es interesante de Lacan en el estudio que hace de la neurosis es que él enfoca, esto lo estudiaremos a lo largo de todo el curso que comenzamos ahora, ¿verdad? A lo largo de todo el curso de Seminario del Campo Freudiano. En esto es glorioso la perspicacia que tiene, cómo rescata de Freud, que la caracterización que Freud hace de la neurosis, especialmente de la histeria, es que la ve desde el punto de vista de la relación que el sujeto tiene con el deseo. No con que si da más voces o le duele la cabeza o se arranca el pelo. O como hacían los médicos en el siglo XIX, por ejemplo, Piquet, que estaba todo el día detallando síntomas que le sucedían a los pacientes que él tenía en el hospital. Pero eran tantos que acababa escribiendo un libro de equipaje. No nos interesa eso, porque ahí no hay ninguna ley general que los abarque a todos. Y Lacan, siguiendo nuestra Freud bastante de cerca, da con una clave fundamental, que es qué tipo de relación tiene este sujeto con su deseo, y ahí ven diferencias entre lo que puede ser una posición más histérica
y una posición más obsesiva. En los dos hay insatisfacción, pero en la histeria hay insatisfacción decidida. El sujeto está encantado y hace todo lo posible por mantenerse en la insatisfacción para poder seguir deseando. Y el sujeto obsesivo, en una pequeña variante, por así decirlo, de esa insatisfacción, hace del deseo algo imposible, ¿no? Por ejemplo, cuando sea ingeniero, me follo a la vecina seguro. Ya sabemos que este tío no va a ser ingeniero nunca. Anuda una condición a una posibilidad incumplida. La realización de un deseo a una condición que no se va a cumplir. Aquí tenemos un obsesivo de tomo y lomo. Tenemos para años. Caso para años. Caso del sujeto histérico es más, tiene un novio, como se decía en los libros de antes, tiene un novio que vive en Canadá. Cuánto lo amo, cuánto lo deseo, le escribo cartas, libros, incluso estudio, hago no sé cuántas cosas para que el novio tal, pero el novio dice, oye, que voy a ir a verte, se pone mala. Porque realmente la insatisfacción es lo que mueve su deseo. Y la posibilidad de satisfacción es lo que hace, digamos, que cuando se encuentra con algo que puede colmar esa falta, el sujeto ya no sabe cómo responder, porque su apuesta es la insatisfacción. Y quedan muy claros explicados estos dos polos, pero en el fondo siempre con un sustrato de insatisfacción o imposible. ¿De acuerdo? Lacan entonces vincula o trata de dar una interpretación a la cuestión de la neurosis desde el punto de vista del deseo. Es verdaderamente quizás la característica esencial. No hay características en ese sentido sintomatológicas. Es decir, los sujetos neuróticos tienen tales... Con la neurosis obsesiva podemos dar bastantes detalles clínicos, pero con la histeria es imposible, porque la mayoría de los síntomas histéricos se forman a través de identificación. Es decir, que copian el síntoma de cualquiera, por lo cual que haces un tratado general de todas las patologías. Eso es un poco complicado, ¿no? Y por otra parte, Lacan también es muy agudo cuando, y esto es muy clásico, cuando trata de entender la estructura o la organización neurótica a partir de lo que él llama la pregunta neurótica, ¿no? Es decir, pues naturalmente, la histeria, ¿qué está en juego en la histeria? Pues la seducción, el deseo, la sensualidad, todo este tipo de cosas. Pues, detrás de todo esto hay una problemática con la cosa sexual, ¿no? Incluso puede decir, a mayor sensualidad, mayor frigidez o mayor insatisfacción. Bueno, en general también es eso, no siempre es así. Es que hay en la vertiente histérica la pregunta tiene más que ver con la cuestión de la sexualidad, ¿verdad? Soy hombre y mujer, ¿qué quiere un hombre? ¿Cómo un hombre puede amar a una mujer? ¿Cómo una mujer puede amar a un hombre? Este tipo de cosas, ¿no? Y en el ámbito de las obsesiones, de los neuróticos obsesivos, domina naturalmente la cuestión de la existencia y de la muerte. Porque un obsesivo es alguien que ha elegido ser un muerto en vida, estar cadaverizado y andar por el mundo, que no pase nada. Con un perímetro, se puede decir así, de protección, digamos, a mojamar al partner, que la pareja no desee nada, no sino que me ponga yo de los nervios y que yo no desee nada tampoco. Entonces, esa es la mejor manera de vivir, con una especie de por si acaso que me pille, digamos, en casita y sin... Bueno, entonces, es verdad, ahí podemos reconstruir a partir de estas cuestiones de la pregunta histérica o de la pregunta obsesiva y sobre todo del deseo, hacer un pequeño perfil de los sujetos neuróticos, de los más obsesivos y de los más histéricos. Después se cruzan también, ¿no? Hay tipos clínicos muy puros, pero mañana, hoy no lo voy a hacer, voy a hablar de la neurosis única. Lo voy a hacer mañana precisamente porque hablaré para un público un poco más, que tiene más conocimientos, y hablar de una cuestión ya muy compleja, casi para tesis doctoral. Por ejemplo, está aquí Adrià Casanova, que va a hacer una tesis sobre eso. Pues eso ya requiere una cierta formación un poco, ¿vale? Bueno, la quinta definición es muy mía. La neurosis es una defensa exitosa contra la locura. Me parece que es una definición muy válida. Nosotros que trabajamos con locos y con gente que está como un cencerro, pues claro, todo lo que vemos de personas, digamos, que se salvan de la locura, nos parece bien. Entonces, ¿quién se salva de la locura? Pues los neuróticos. Bueno, ¿por qué no pensar que la neurosis es una buena defensa, una buena protección contra la locura? Porque en ese sentido, entre la locura es lo peor, dice, pues una cosa, entre lo malo y lo peor, dice la neurosis. Yo lo veo así. Es una estructura, una organización, ¿verdad?, que constituye en sí misma una defensa que permite al sujeto seguir deseando, es decir, estar en la vida. Y en ese sentido se organiza el sujeto, digamos, de cara a poder mantenerse en la vida del deseo, con problemas, naturalmente, pero sin caer en la locura.
Claro, todo esto se puede discutir en la clínica. Bueno, ¿cómo entonces un sujeto neurótico ha encontrado un tipo de abrochamiento, si lo explicamos desde la clínica de Lacan, algún tipo de soporte de anulamiento para soportar las penurias de la vida sin enloquecer? Pero en el fondo, visto desde el punto de vista de la clínica de la locura, la neurosis es eso, es una especie de estrategia buena para mantenerse en la vida del deseo sin caer en males mayores. Bueno, ha llegado Kepa Matilla, porque a Kepa Matilla siempre le interesan mucho los aspectos históricos. Entonces, vamos a ver, la neurosis tiene una... Voy a comentar algunas cosas porque es interesante que lo sepáis sobre la breve historia de la neurosis. Es un concepto muy reciente. Tan reciente que es de finales del siglo XVIII. La mayor parte de los términos que nosotros usamos son antiquísimos, la melancolía, la histeria, etc. La neurosis es muy reciente. Quiere decir simplemente cuando se creó, lo que quiere decir traducido directamente, es decir, un proceso patológico de los nervios o una enfermedad nerviosa. Pero claro, es un término que surge en la neurología y nosotros no estamos en el mundo de la neurología. En todo caso, estamos en el mundo de la psicología. Fijaros qué desplazamiento tan grande. Y es que en el fondo, ese concepto que se creó para nombrar algo del mundo médico de la especialidad neurológica, realmente se ha desplazado hacia otro mundo que no tiene en principio nada que ver con aquel. ¿Por qué se ha desplazado? Pues porque todas las respuestas que se trataron de dar acerca de la fisiopatología, de la anatopatología o incluso de las descripciones clínicas, no había manera de poder acomodarlas desde el punto de vista médico a esto que era la neurosis. Y por tanto la neurosis fue girando poco a poco hacia la psiconeurosis y después simplemente hacia la neurosis, y cambió completamente de acepción. Lo que entendemos hoy por neurosis es todo lo contrario al término original. Nadie dice que la neurosis es una enfermedad neurológica, y así surge. Bueno, quiero llamar la atención entonces sobre este asunto, qué tipo de movimientos se han ido dando, porque es muy interesante. Nosotros cuando estudiamos no solamente tenemos que saber las cuestiones clínicas, los detalles, etcétera. Tenemos que saber cómo se ha construido el campo de nuestros conocimientos, porque en esa construcción hay forzamientos, hay repeticiones, hay pasos en falso. Entonces tenemos que ver cómo hemos hecho el edificio para contemplarlo a cierta distancia y mejorarlo, o al menos no creerlo a pies juntillas. Vale. William Cullen, como decía, a finales del siglo XIX, un médico escocés y químico, definió la neurosis esto como una enfermedad de los nervios. La definición por sí misma no se sostenía gran cosa, ¿no? De hecho, ya Philippe Pinel, que es uno de los grandes alienistas, antes de dedicarse a la alienación mental, él era profesor de la Facultad de Medicina y escribió algunos tratados de nosografía. En aquella época la nosografía se llamaba la nosografía filosófica, fijaros. Pero Pinel era un tipo muy brillante. Vivía, antes de ser contratado como médico, de escribir tesis doctorales para alumnos forzosos. Escribió tesis doctorales sobre muchas cosas. Él se juntaba, le dejaban los libros, escribía la tesis doctoral y hizo a muchos doctores, digamos, con sus propias obras, ¿no? Y este hombre, que era verdaderamente brillante, cuando estudia el campo de la neurosis, estamos hablando ya de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, dice: este campo de la neurosis, dice, constituye una mezcla extraña entre tres aspectos: la medicina, la historia del entendimiento humano, dice, y la filosofía moral. De manera que esta cosa de la neurosis ya se veía que los modelos médicos no acababan de explicarla bien, y ya se desplaza más hacia esto que llaman la filosofía moral, que es la psicología de los antiguos. La psicología de Cicerón, la psicología de Séneca, de Epicteto, etc. Es decir, que ya hay como un movimiento. El siglo XIX, es decir, lo que sucede después de Pinel, es que hay dos grandes corrientes que se disputan, por así decir, el firmamento de la clínica, y debaten entre ellos acerca de, con modelos muy distintos, acerca de qué es la neurosis, qué es la locura, etc. Hay los forofos de la neuropatología y los que empieza a aparecer como
los representantes de lo que después serían los psíquicos, es decir, los defensores, los que piensan que todo eso igual no tiene tanto que ver con las neuronas, o con los axones, o con las bandas de no sé qué, sino que igual tiene que ver con cosas de las pasiones, o de las cosas que las personas viven. Entonces ahí el siglo XIX muestra estas dos tendencias paulatinamente. Hay seguidores forofos como Georget, que hablan del encéfalo para explicar la neurosis, y otros comienzan a desplazarlo todo al campo de la psicología. ¿Quiénes lo desplazan al campo de la psicología? Los neurólogos. ¿Por qué? Pues porque los neurólogos en aquella época eran grandes clínicos, porque ellos tenían que diagnosticar sin resonancia ni nada de esto, es decir, por la clínica, preguntando, entrevistando, etcétera, etcétera, y conseguían establecer determinado tipo de diagnósticos, pero claro, veían que había cosas que no, los síntomas parecían neurológicos, pero en realidad no se correspondían a una explicación neurológica. Entonces ellos son los primeros que empezaron a discriminar este campo de lo psíquico y de lo médico. Freud era neurólogo, naturalmente, y lo que se encontraban era pues, sujetos histéricos que tenían por los brazos, hacían parestesias, caminaban, tropezaban, todo tipo de síntomas muy llamativos. En aquella época los síntomas de la histeria eran muy llamativos, no como ahora, que viene un tío con una basia, con una talla, etc. Un histérico, ya casi no le haces ni caso. No, en aquella época era la manera que ahora vienen con depresión y todo el mundo sabe mucho más. Es distinto, se digamos, presentan naturalmente de otra manera, ¿no? Entonces, digo que a finales ya son sobre todo los neurólogos los que empiezan a discriminar que hay un campo que parece que tiene representaciones neurológicas y en realidad no se puede explicar, sino que son psíquicas. Por ejemplo, un alumno de Charcot, ¿no? Raymond se llama, dice, numerosos trabajos, en la época ya de Freud, de 1911, me parece que es este texto, numerosos trabajos dedicados al estado mental en las diferentes neurosis han tenido como resultado enfatizar la perturbación de la afectividad y de la inteligencia, y actualmente se admite por lo general que el elemento psíquico desempeña en las grandes neurosis el papel primordial. Esto lo escribe Raymond, que fue ya el sucesor de Charcot en la Salpêtrière y por tanto uno de los prohombres de la neurología europea. Porque hay esto que comienza siendo una especie de rara enfermedad neurológica, acaba desplazándose hacia una cuestión de la subjetividad. Desde el punto de vista terminológico, que también nos interesa mucho a nosotros, claro, cuando aparece este desplazamiento, se le añade a neurosis el prefijo psico. De hecho, hay un neurólogo belga, Dubois, que comienza a hablar de psiconeurosis, porque dices que esto no es neurológico, es psíquico. Lo principal es lo psíquico. Y Freud incluso también usa ese término. Las neuropsicosis, dice primero, la psiconeurosis, etcétera, etcétera. Es decir, que ya se ve como este campo que viene de la neurología acaba, de hecho, explicado desde el punto de vista de la psicología. ¿Cómo explicar esto? Porque en medicina o en neurología puede ser más fácil. Aquí tenemos un tumor o tenemos que ha tenido una lesión medular y por tanto no mueve no sé qué. Perfecto. Pero ¿cómo explicar que haya sujetos que tengan rituales, manías? ¿Cómo lo explicamos eso? Entonces, a partir de aquí comienza todo un campo, que es un campo apasionante de construcción de un saber en el que interviene decisivamente Freud. Y la gente que es incluso muy crítica con Freud, ¿verdad?, ignora, que hay mucha ignorancia, lamentablemente, que Freud es el que asienta todo este tipo de conceptos. El concepto de neurosis obsesiva, Zwangsneurose, no existía antes de Freud. Meter a la histeria y a la obsesión en una misma categoría clínica era una cosa que se le había ocurrido a Janet, otro médico contemporáneo de Freud, pero lo desarrolló un poco y Freud lo dotó de una explicación completa. ¿A quién se le hubiera ocurrido en la época de la Sega o de cualquier tipo brillante de escritor que un histérico era primo hermano de un obsesivo? Pensable. Pues Freud da con unas claves que ya no son las claves
de la sintomatología, es decir, de las manifestaciones clínicas, de cómo se presenta el sujeto, qué cosas hace, dice o tal, sino que por debajo de esas manifestaciones hay una serie de mecanismos que están operando y que esos mecanismos son los que son comunes. Por tanto, tenemos que hacer una clase acorde a esos mecanismos comunes. Y es ahí como Freud, esto lo explicaré si os interesa un poquito más en detalle, porque verdaderamente es un trabajo de creación, es un trabajo de invención glorioso, que hace Freud. Entonces, hoy la gente es muy crítica con Freud y han querido incluso estos dos términos de los que hablamos. 3. Neurosis, histeria, obsesión, que desaparezcan. A las neurosis obsesivas, que tienen Freud una acepción completa, riquísima, mucho más rica que el concepto actual de trastorno obsesivo-compulsivo, o el concepto de histeria, que es mucho más específico, trastorno de personalidad, depresión, no sé cuántas cosas, todo eso ha desaparecido. Ha desaparecido, entonces creo que con eso se tira también por el desagüe al psicoanálisis. Pero hay que saber, ¿verdad?, que todo esto lo construyó la obra, principalmente está desarrollado todo ahí, que hemos heredado estos términos, que probablemente haya que mejorarlos, como hemos visto antes, cuando Lacan ya lo enfoca directamente desde el punto de vista del deseo, etc. Pero no quiere decir que haya que deshacerse de ellos o que haya que tirar al niño y la palangana. Esta es la cuestión. Bueno, entonces, por tanto, vemos este desplazamiento que hay en apenas un poco más de siglo y medio, ¿verdad?, de lo neurológico a lo psicológico, y cómo Freud va, digamos, entra, se puede decir así, en el teatro de la clínica, de la psicopatología, y se encuentra con este campo que está a medio hacer, que está simplemente apuntado, como si entra en un jardín y se encuentra variedades muy distintas de plantas todas mezcladas, y él tiene que hacer como una especie de clasificación y de ordenamiento, y es lo que hace él. No solo eso, que se lo hace desde el punto de vista de la psicopatología, lo que hace es inventar una técnica para cómo sacar a los sujetos de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, abrevio mucho, ya paso a otros comentarios. Toda la cuestión es que Freud lo que va construyendo siempre es el campo de la neurosis en oposición al campo de la locura. Siempre necesitamos dos términos para construir un saber. Siempre. Agudo, crónico. Melancolía, manía. Parcial, general. Paranoia, esquizofrenia. Histeria, obsesión. Nosotros construimos. Lo mismo que las moscas ven de acuerdo a los ojos que tienen, la percepción que tienen de sus congéneres y del mundo es de acuerdo a su órgano de percepción. El hombre percibe el mundo y se percibe a sí mismo de acuerdo a su órgano de percepción, que es el lenguaje, y el lenguaje es binario. Entonces, nuestras teorías son siempre binarias. Por eso, cuando dices histeria y obsesión, en realidad es lo que el lenguaje te permite ver y construir. No quiere decir que haya aquí la histeria y aquí la obsesión, igual están más mezcladas, o se pueden mezclar. Esta es una de las razones por las que yo defiendo la cosa que llama de la neurosis única, ¿no? Los ordenadores funcionan con ceros y unos. O A del nieto o nieta de Freud, ¿no? Ford, da, es simplemente la oposición de dos sonidos. Caballeros, damas, de la cuestión de Lacan, de función y campo de la instancia de la letra, es caballeros, damas. Entonces, los tristes trópicos de Lévi-Strauss, cuando viaja como antropólogo a Brasil y a otros sitios, son siempre, él estudia, ve como en las tribus, en los sujetos que encuentran siempre elementos binarios sobre los que se va construyendo un conjunto de saber. Entonces nosotros percibimos con los ojos del lenguaje y por tanto nuestros conocimientos y nuestra construcción de saber tiene que ver con esa construcción. O sea que esas oposiciones, psicosis y neurosis, bueno, pues, no podemos verlo de otra manera. Ahora vamos a tirarlo y lo vamos a ver otros puntos de vista. Quiere decir que estamos en ese sentido determinados también por nuestro aparato de lenguaje a la hora de construir nuestras teorías. Bueno, avance un poquito más. Avance un poquito más. Vamos a ver. ¿Cómo poder, entonces, situémonos a finales del siglo XIX en Viena? ¿Qué hace un neurólogo para poder dotar de una teoría a todo este campo, que es un campo heterogéneo, tan lleno de cosas raras, de nombres raros?
Las obsesiones antes no se llamaban neurosis obsesiva, es un término de Freud, o neurosis de coacción, como casi es otra traducción de lo mismo, ¿no? Se llamaban locura de la duda, la locura del tacto, se llamaban paranoia rudimentaria, se llamaban de mil maneras. Monomanía instintiva, monomanía intelectual, se llamaban de mil maneras. Y era todo un campo que no había manera de cuajar o articular ese tipo de descripciones unas con otras, ¿no? Pero estaban todas ellas muy bien descritas por otra parte. Si lees a uno, lee a Jules Ferret o a Legrand y Sol, todos los trabajos, las descripciones que hacen de las obsesiones y de los rituales y de las manías del contagio y todo eso, joder, qué bien descrito está. Pero no sabían ensamblarlos, incluso lo metían dentro del campo de la locura parcial. ¿Cómo unes, le das una conjunción a todo eso? Freud se lo da, a mi manera de ver, porque sin haber leído probablemente todo lo que hemos leído nosotros, porque somos muy burros y tenemos que leer mucho para llegar a lo que es una persona de genio ve rápidamente, Freud se lo da, a mi manera de ver, gracias a la riqueza que tiene el alemán. En alemán hay un término que es Zwang, que quiere decir coacción. Entonces, cuando Freud quiere nombrar este tipo de patologías, que después se llamó la neurosis obsesiva, él lo que ve es que hay sujetos que tienen una coacción interior a tocar cosas, pensar cosas que no quieren pensar, a sentir cosas que no quieren sentir. Entonces, claro, la coacción, el Zwang, es el cogollo, se puede decir así, de las manifestaciones que tienen que ver con los trastornos del pensamiento intelectuales, es decir, la rumiación obsesiva, las ideas obsesivas, todo este tipo de cosas, la duda, la vacilación, todo esto, con la cuestión de los actos, es decir, los rituales obsesivos, el lavado de manos, todo este tipo de cosas, y con la cuestión de los afectos, de las emociones, donde la gente se siente coaccionada a pensar, a sentir, no se sabe qué cosas, ¿no? Y Freud lo une todo con ese término, dice Zwangsneurose, la neurosis de coacción o la neurosis obsesiva, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, fijaros cómo es un elemento de creación. Nosotros estudiamos estas cosas, claro, lo que te maravilla es, con todo el batiburrillo que existía, cómo hay un tío que da con una clave y de pronto ordena todo un panorama. Claro, a nosotros nos maravilla esto. Yo no, vosotros decís que es un pelma. Pues sí, pero claro, cuando uno estudia estas cosas, joder, fíjate qué paso más importante de aquí. Y con la histeria igual. ¿Qué narices tiene que ver una anorexia histérica descrita por Charles Lasserre, con una precisión increíble, que incluso dice, es difícil decir esto, pero es que les pone, gozan mucho del síntoma anoréxico. Esto está escrito 30 años antes de Freud, lo captan muy bien, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa anoréxica, histérica, como dice él, con la condora, con la que se le presenta a la consulta de Freud, o con la gente que tenía hacía crisis pseudoepilépticas? ¿Qué tiene eso todo en común? No, pues Freud lo capta eso. Lo capta más allá. Ahí no se deja llevar por los síntomas, porque si no se hubiera perdido, como Charcot, como Briquet, como todo, sino que se deja llevar por otra lógica. Él piensa que cuando aparecen los síntomas, porque el sujeto se está defendiendo de algo, ¿no? Es una especie de herramienta de protección, y que debajo de esa defensa, de ese síntoma, que es de lo que voy a hablaros ahora un poquito, que conjunta la neurosis, en realidad, lo que se ve muy bien es cómo el sujeto se defiende. Pero, ¿qué sería lo común? Lo común lo dice Freud cuando escribe la interpretación de los sueños. Cuando da con una paciente suya, a la que Lacan llama la bella carnicera, y en un sueño está la síntesis de lo que es la histeria. O sea, hay 40.000 tratados, de 40.000 páginas cada uno escritos antes, y no dicen lo que dice el sueño de la bella carnicera. Una paciente de Freud le dice: profesor, yo tengo un sueño que desmiente su teoría. Y ahora ya decimos histeria, desafío histérico. Bueno, pero esto lo sabemos de Freud, realmente. Tengo un sueño que contradice su teoría. Me gustaría dar una fiesta, no sé qué, tal, y todos son peros. Pero resulta que es domingo, pero resulta que no sé qué. Pero el pero es la palabra histérica por excelencia. Quiero tal, pero... ¿Cómo me gusta pero ronca? Siempre está, ¿no? El pero y la histeria van siempre juntos. Lo mismo que por si acaso y lo obsesivo.
¿Qué haces? Por si acaso. ¿Pero por qué pisas la baldosa? Por si acaso. Bueno, entonces, Freud lo que descubre ahí, ¿verdad?, es que hay una pasión de esta mujer por mantener el deseo no cumplido, insatisfecho. Y que eso es lo que conjunta a todos los sujetos histéricos. O sea que, más allá de lo que les pase, de lo que hagan, de lo que digan, el problema que tienen es cuando se puede cumplir el deseo. Y por tanto lo tienen que mantener insatisfecho. Esto es una perspectiva que cuando uno va leyendo a todos los tratadistas, ¿no?, y de pronto llega esto y este es un hombre verdaderamente de una inteligencia prodigiosa. Claro, ahora uno puede decir, yo conozco muchos de estos. Digo, yo también, incluso me conozco a mí mismo. Es decir, que muchos de las personas que conocemos nos metemos en este tipo de patrones, ¿no? ¿Se entiende? Claro, hacer una categoría muy grande, aquí los clínicos, los médicos, las personas que estáis aquí, veréis que es muy fácil hacer categorías pequeñas, como se hacen en el DSM-3 o incluso en el DSM-4. Hacer categorías pequeñas es muy fácil, pero ¿cómo haces una categoría muy grande donde sea muy profunda y al mismo tiempo muy general? Esta es la complicación, porque si hago 40.000 enfermedades, más fácil, pero si hago 2 y meto además lo esencial de las personas en 2 categorías o en 3, esto sí que tiene valor, ¿no? Bueno, pues es lo que hay que hacer. Por eso, todo homenaje que se le haga cuando se estudia clínica, cuando se estudia psicopatología y terapéutica es poco, ¿no? Bueno. Entonces, ¿a qué viene toda esta cuestión de la conjunción de la histeria y la obsesión? Pues Freud piensa que el elemento que tienen en común entre ellas es que son defensas. Que un histérico y un obsesivo se defienden de algo. Ahora hay que entender qué quiere decir esto que se defiende. Esta es la complicación. Porque a ver si soy capaz de explicarlo con términos muy sencillos. Cuando Freud usa el término defensa, abwehren, el verbo, quiere decir rechazar, repeler, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo que el sujeto rechaza, repele. ¿Qué es lo que el sujeto rechaza y repele? Bueno, pues eso va dando en Freud muchas vueltas, naturalmente. Al principio tiene que ver con representaciones. El sujeto piensa cosas que no quieres pensar y las echa fuera. No quieres saberlas. Esto es algo muy común para todos nosotros. Cuando piensa, se le ocurren cosas, no quiere pensar. Entonces el sujeto se defiende. Eso es una versión de la defensa. Una de las primeras versiones de Freud. Luego aparece con respecto a la defensa con respecto a determinado tipo de gozos o de goces o de cuestiones que uno tampoco quiere saber mucho y se va a deshacer. La emoción, otro tipo de densidades que ya van más allá, se puede decir, del pensamiento de los individuos. En fin, es un concepto muy amplio que va dando vueltas a lo largo de la obra de Freud de muchas maneras. La defensa contra la castración. Explicarle a alguien qué es la castración pues es muy complicado de explicar a alguien. En fin, son todo versiones de cómo el sujeto se defiende de lo peor, de lo insoportable, con eso con lo que no. Vamos a ver. Hans. Tú vas a hablar de Hans en el seminario probablemente, Juanito. ¿Qué quiere decir la defensa? Quiere decir que un sujeto se defiende porque en la situación en la que está es mucho peor de la que puede conseguir si emplea una estrategia. Un loco, cuando está loco del todo y está perplejo, ¿verdad?, está, digamos, fragmentado en 1000 pedazos, con una hiperestesia horrorosa, y si te acercas te da un guantazo y te quedas con él. Está completamente roto. Entonces, está en un estado de angustia de tal magnitud, ¿verdad?, que casi le da unos ganas de decir, joder, no sé cómo vamos a sacar este hombre de aquí. ¿Y cómo sale? Cuando da con un delirio o con una convicción. ¡Ras! Entonces, dice, joder, enloqueció con un delirio, pero se le quitó la angustia. En ese sentido decimos, el delirio es una invención, una defensa, que le sacó de algo peor. Hans, el paciente de Freud, sobre el que Freud escribe, Juan, o llamado en la historia Juanito. Claro, Juanito, con 4 años y pico, vive una serie de cosas donde algo que tiene entre las piernas desafía la ley de la gravedad y tiene determinado tipo de fantasías y de deseos y tal con su mamá. Claro, las cosas se le complican mucho. Y cuando quiere echar mano de el normalizador por excelencia,
que es el nombre del padre, la función del nombre del padre, ahí no encuentra gran cosa. ¿Y qué hace? Con toda esa especie de estado de incertidumbre, de cosa para la que él no está preparado, porque es algo nuevo, no se le anticipa, tiene que ponerle muchos nombres, recrearlo con miles de fantasías, ¿no? Con un principio organizador. Pues naturalmente inventa una fobia. Los caballos me pueden morder. La fobia es que tranquiliza muchísimo, porque es una angustia concentrada en algo que, como dice Miller en el seminario Dong, tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay un espacio que te deja libre de ciertas cosas y otro que lo tienes muy jodido, pero reparte muy bien. Entonces, es una fobia, una defensa, es una buena defensa. Se va entendiendo. Tenemos aquí pues, los sujetos obsesivos cuando están con esa cavilación tremenda, ¿no? De hago esto, hago aquello, está en una especie de indecisión, de duda permanente, tal. Entonces, cuando dan, en este caso, con cualquier bobada que van a comprar, están haciendo cuentas 2 años a ver si compran el BMW o el Audi, y luego compran una bicicleta. Ese disparate, ¿verdad? Todo el mundo entiende. Entonces el sujeto está encantado y dice, ¿qué? ¿Compraste el Audi o el BMW? Dice, no, compré una bici. Qué tranquilo se quedó. ¿Por qué? Porque salió de la irresolución. Es decir, que muchas de nuestras cosas que nosotros hacemos, las hacemos justamente para salir de algo que nos es insoportable, ¿no? En ese sentido hay que entender la cuestión de la defensa. Una defensa, una protección de nosotros. Si se entiende esto, se entenderá esa definición que yo adelantaba al principio, que suena un poco raro, pero que es que la neurosis es una buena protección contra la locura, ¿no? Una cosa más, que es la defensa. ¿Cómo andamos, Vera, Fernando? Pues vamos bastante mal, pero... Y dejar que hablaba de los delirios. Cuéntenme. Todos los delirantes, una de las cuestiones principales con las que se estabiliza, bueno, hay varios principios. Paco Peña y yo escribimos un texto hace tiempo, que yo lo he vuelto a ver hace poco, y estamos muy inspirados. Hablábamos sobre ciertas constantes que hay en el tratamiento de la psicosis y en la propia lógica de la psicosis que pueden llevar a la estabilización, como es la especie de posposición asintótica. Quizás indefinidamente para el siglo XXI o XXII, entonces me transformaré en mujer. Bueno, siglo XXI. Cuando se da con eso, todo el mundo se cae. Tenemos una serie de soluciones. Y hay otra que se ve también muy claramente y tiene que ver con la defensa. Todos los sujetos, muchos sujetos psicóticos locos, delirantes, en el fondo, dentro del delirio, como decía Seglas en una de las nociones clínicas, siempre hay un delirio de defensa. No es muy buena la explicación que da Seglas, pero quiere decir que el sujeto psicótico, el loco, se protege, te usa a ti, al terapeuta. Una de las funciones principales nuestras, que te usa a ti para que seas no solo testigo, sino agente de que él no se ve compelido por las voces, aunque se vea compelido por las voces a hacer ciertas cosas, te dice, me pasa esto. Dice, bueno, cuando usted vuelva de vacaciones lo hablamos, hasta entonces no hago nada, ¿eh? Es decir, ¿qué buscan? Protegerse. Y te usan a ti para poner ese parapeto. Esto es una de las cosas que en todos los psicóticos un poco listos se ve. ¿De qué manera te van usando o van cogiéndose elementos justamente porque ellos son conscientes de la barbaridad que tienen en la cabeza? Entonces te usan justamente para ir haciendo ese tipo de posposiciones o defendiéndose contra ese tipo de impulsiones que sienten o que les dicen las voces también, para ir, digamos, encontrando. Es una cuestión de... Hay ese tipo de defensas también dentro de lo que es la propia lógica de, en este caso, de la lógica. Bueno, termino en 5 minutos, ¿vale? Los perfiles clínicos de la histeria y de la obsesión, que es el último de los puntos que quería hablar. Los escribí en este libro, no me van a salir nunca mejor, no lo voy a leer porque sería muy largo, pero sí voy a hacer algunas características. Creo que es necesario que todos nosotros, como clínicos, podamos hacer descripciones de los pacientes, de los tipos clínicos de los que trabajamos, ¿no? Entonces las descripciones hay que hacer descripciones literarias, ¿no? Para que
nuestros compañeros que están empezando reconozcan a ese tipo de personas y en ese tipo de descripción uno encuentre lo que es fundamental y lo que es accesorio, es decir, cuáles son los puntos nodales importantes de ese tipo de estructuras. Por ejemplo, si yo os digo, por ejemplo, como sujetos de deseo, todos somos en alguna medida histéricos. Ahora bien, el sujeto histérico extrema la política de la insatisfacción hasta hacer de ella su modo de vivir, ¿no? Tú lo puedes ir describiendo, ¿no? Con la cruz de la insatisfacción a cuestas, el histérico oscila entre la queja, la reivindicación rabiosa, la decepción grandilocuente y la desgana depresiva. Entonces, se trata de ir describiendo todo este tipo de cosas, que no lo voy a hacer ahora porque sería muy largo leernos las páginas que hay. Entonces, pero voy a tocar algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, ¿qué caracteriza a un sujeto histérico? Decíamos, la insatisfacción. Ahora podemos precisar un poquito más. Lo que caracteriza a un sujeto histérico que está enfermo, cuando está sano, le queda el deseo, o la insatisfacción del deseo. Cuando está enfermo, le queda la demasía de insatisfacción. Es decir, esto es algo a lo que aludía Fernando antes, y creo que está en Freud, es decir, de la histeria podemos, de la neurosis podemos curar. Podemos hablar con la histeria, es decir, con la relación con el deseo. El sujeto histérico es alguien que está en movimiento, causa el deseo en los otros, se mantiene en el deseo. Nos podemos curar de la neurosis, es decir, de las trampas en las que nos montamos para no llegar a ningún sitio. De eso nos podemos curar. Pero no nos interesa curarnos de la insatisfacción. Entonces, un sujeto histérico, es verdad que es un sujeto insatisfecho, pero que goza demasiado de la demasiada insatisfacción. ¿Qué encontramos con respecto a esto que hablábamos antes? Dos apuntes solamente, y si queréis leerlo ahí lo podéis leer. Cuando se trata de mujeres histéricas, claro, lo que encontramos siempre es que estas preguntas relacionadas con la relación con los hombres, qué es una mujer para un hombre, cómo se puede gozar en una relación así, etcétera, etcétera, siempre encontramos la presencia de la otra mujer. Para una mujer histérica siempre encontraremos a su alrededor chercher la femme. Buscamos la mujer que está allá. Y entonces ella ha instituido, ¿verdad?, a otra mujer en la que deposita, se puede decir, el saber sobre el goce, sobre el deseo, sobre cómo tratar a los hombres, etc. Y eso siempre está presente. ¿Por qué está presente? Joder, porque responder a esas preguntas es muy complicado. Entonces, a través de esa delegación, el sujeto histérico encuentra a la mujer que sabe de eso. Hay que saber a quién elige, pero siempre está esa otra mujer ahí, ¿no? Goza, se puede decir, ella se inspira a través de esa otra mujer, de la señora K, en el caso de Freud, etc. ¿Qué hace sufrir a un sujeto histérico? Sobre todo el desamor. Esta respuesta es muy freudiana, pero a un sujeto histérico, al histérico no le interesa tanto el sexo, no, le interesa el amor, y le interesan las historias del amor. De manera que la pornografía del sujeto histérico la encuentra cuando compra el Ola, en lecturas, el Semana. Eso sí que pone en lo que tiene el sujeto histérico. Los hombres obsesivos, o las personas obsesivas, hombres o mujeres, van a otro tipo de cosas porque tienen muy escondido el objeto de amor y el sexual, ¿no? Pero a las mujeres, entonces, sobre todo sufren de ese deseo. El problema, claro, es que un sujeto histérico se pone demasiado pesado, hay que decirlo así, demasiado pesadísimo con los signos. Hoy no me has dicho buenos días. ¿Cómo no me has llamado por teléfono hoy que tenía esa reunión tan importante? Espera que tomo tranquilización y te contesto. No hay manera de... La búsqueda de signos de amor no es que no haya signos de amor, es que el sujeto no encuentra nada que pueda garantizarle el amor del otro incondicional. Es que es normal que lo encuentre, porque ¿quién puede decir que ama incondicionalmente a nadie? No sé. Entonces, en ese sentido hay esta especie de sufrimiento, de desamor, se acompaña muchas veces de esta pesadez tremenda, terquedad, de esta reivindicación, a veces, de que no me quieres, de que tal, todo esto, ¿verdad? Bueno, otra de las características histéricas es, a diferencia, en este caso de la obsesión, también es la presencia de las manifestaciones corporales, ¿no? El cuerpo, se puede decir así, es el pregonero de los desórdenes psíquicos.
sobre todo en la época de Freud, es decir, cantidad de cosas con los médicos de atención primaria, de dolores raros, de síntomas que llaman ahora de somatizaciones o síntomas de conversión, donde algo psíquico, un problema psíquico se expresa a través de una disfunción que no enfermedad, simplemente una alteración pasajera. Esa es la cuestión. Otra característica histérica es también la identificación. Es decir, un sujeto histérico es alguien que es capaz de identificarse desconociendo naturalmente que está identificado a otro, y normalmente la identificación en el ámbito de la psicopatología es la identificación al síntoma. De manera que cuando uno habla de un sujeto histérico que se queja de determinado tipo de síntomas, uno tiene que preguntarse ¿a quién se los copió? Copió es mala palabra. ¿A quién está identificado? Normalmente tenemos al padre detrás, pero no siempre. Hay que buscar siempre esa identidad. Porque el mecanismo, la patogenia, para usar en términos propios, de la formación del síntoma, muchas veces es a través de la identificación. Otra característica del sujeto histérico, el desafío. Allí donde hay un amo, hay un sujeto histérico que está diciendo: tú eres un bobo, un pelé, ya te decía yo que tú no valías para nada, y curarás a todos, pero a mí no. Entonces, claro, el mal terapeuta es el que se lo toma en serio. Entonces está todo el día encabronado con los pacientes. En realidad hay que saber que no seas tan vanidoso ni tan soberbio que te está hablando a ti, está hablando a su otro. Su otro siempre es alguien a que le sabe. Lacan lo captó muy bien eso en una frase memorable cuando dice: lo que la histérica quiere es un amo. Quiere que el otro sea un amo, que sepa muchas cosas, pero que de todas formas no sepa las suficientes como para no creerse que ella es el premio supremo de todo su saber. Dicho de otra manera, quiere un amo sobre el que pueda reinar. Ella reina, él no gobierna. El que entiende esta frase entiende lo que es la historia. Después, con respecto a la cuestión de la intriga histérica, esto es fabuloso. Un sujeto histérico siempre es un sujeto que esparce humo allí por donde ve. Entonces, todo está tan tranquilo cuando pasa el histérico, y todo esto está revuelto, todos están enfadados unos contra otros. Esparce humo continuamente a su paso. Y el cazador acaba cazado. El médico enfermo. Todo se vuelve patas arriba. El sujeto histérico necesita, se puede decir, esparcir ese humo para mantenerse en el deseo, mantenerse en la insatisfacción y hacerse naturalmente notar de que él está allí. Esto es lo que se llama un poco el histrionismo histérico. Bueno, termino con dos pinceladas sobre la obsesión en un minuto y terminado. No, estamos muy encantados, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo esto lo he escrito y la verdad es que está mucho mejor redactado de lo que puedo decir. Vamos a ver. Un sujeto obsesivo es, el histérico se decía tradicionalmente que sufría las cuestiones que tienen que ver más bien con el cuerpo y con expresar a través del cuerpo determinado tipo de problemas de aquí, ¿no? El sujeto obsesivo más bien sufre de lo que piensa. Y nos trasladamos aquí al ámbito del pensamiento, ¿no? Y con respecto al sujeto obsesivo es alguien que está atormentado, está pensando. ¿Qué piensa un obsesivo? Pues, piensa cosas que no quiere pensar, ¿no? Y además, lo curioso es que las piensa con una fuerza que no puede salir de ellas. Uno puede encontrarse con alguien que lleva atormentado 15 años porque entregó una declaración de Hacienda en la que estafó 25 euros al Estado. Dice, pero usted ha consultado con un abogado, ¿no le ha dicho que ya ha prescrito? Dice, sí, dice, pero el abogado era muy joven, a ver si se había equivocado. Y uno dice, pero si este señor es doctor ingeniero, ¿cómo no se da cuenta de que esto es una abogada? No, pero claro, la cosa de la obsesión es que está en el intríngulis ahí. Ese pensamiento está asociado a una angustia, a un afecto que no proviene de ahí. Entonces, a un pensamiento inocuo, estúpido, se asocia una angustia tremenda. Entonces, ese pensamiento estúpido, bobo, es lo que el obsesivo dice: mire, doctor, vengo a decirle que yo sufro de bobadas, pero no me las puedo quitar de la cabeza. Sufre, desde el punto de vista de su entendimiento, sufre de bobadas. Pero la angustia a la que se han asociado esas bobadas es tremenda. Hizo un paso bien, que es asociar la angustia a una bobada, pero no es lo suficientemente bien porque no se deshizo de la angustia. Bueno, por eso se entiende un poco esta cuestión de... Con respecto al deseo, el obsesivo es alguien que es especialista en congelar el deseo.
En congelar el deseo quiere decir en ni siento ni padezco. Entonces estás como un muerto, dices, ojalá. No. Un obsesivo es alguien que tiene que congelar el deseo, congelarlo todo. ¿De qué manera se congelan los deseos? Pues se congelan los deseos. Forma obsesiva típica es preverlo todo, calcularlo todo y controlarlo todo. Ha venido Jorge. Digo, seguro que va de viaje de vacaciones dentro de un mes y ya está de los medios. Jorge, ¿qué pasa? Es que tengo mucho, a lo mejor que tenemos que ir de vacaciones, porque claro, si no la quiero, ¿cómo vamos a ir de vacaciones? Y le digo, ¿qué ya empezaste con las listas? Dice, sí, mira. Dice, porque claro, si yo salgo de aquí para llegar a Soria y paro en la gasolinera, cuando llego, pero claro, si llego, pero claro, si salgo a las 6 de la mañana, ¿dónde tomo el café? Para empezar otra vez. ¿Para qué necesitas tanto control? En el fondo, ¿para qué necesita este hombre tanto control? Tenerlo todo calculado. Para que no pase nada. No siendo que desee o goce de algo imprevisto. Entonces esa es la cuestión. Un obsesivo es alguien que se ha jugado todas las cartas, todos los triunfos, a la seguridad del control. Él solo está seguro cuando lo controla. Pero no se ha metido en un cisco, porque nadie lo controla todo. Y menos su pensamiento. Entonces luego esto se complica más cuando va al psicólogo cognitivo. Dice, hay que controlar el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Pues mire, dígale usted a ese señor que no tiene ni puta idea. El pensamiento no se controla. ¿Quién controla los pensamientos? Vamos, no lo conozco nadie. Entonces, no se trata de controlar los pensamientos. Se trata de tolerar que uno piensa cosas que no pueden gustar a su mente. Pero sobre todo se trata de no necesitar controlar las cosas, ¿verdad? Porque ahí uno ya se ha metido en lo que es propio del sujeto obsesivo, que es el laberinto. Que para ir de aquí a la Plaza del Poniente va por Valencia. Ahí está todo. Entonces, decís vosotros, pero bueno, ¿cómo la gente se lía tanto la cabeza? Pues, ¿cómo se lía tanto la cabeza? ¿Cuál es el resultado final pues naturalmente, que sostenerse en el mundo del deseo, desear al otro, hacerse desear por el otro, sufrir la desconsideración, la falta de amor, todo este tipo de cuestiones, el ser ninguneado, es decir, estas cosas tan humanas, pues es muy complicado. Entonces hay gente que se monta una especie de edificio paralelo y en lugar de tener una resolución rápida, está dando vueltas continuamente. En lugar de subir por el ascensor, sube por las escaleras y baja comprobar a ver si está en el tercer piso y luego vuelve a subir. Sube, que visita está en el quinto, joder. Déjate de subir a comprobar a ver si estás en el tercero o en el segundo. ¿Por qué necesita eso? Bueno, todo esto tiene que ver con esto que hablábamos antes de la relación tan particular que tiene con el deseo, ¿no? Con esta especie de donde él busca una especie de deseo congelado, mojamar, momificar al otro para poder estar ahí. Después, claro, hay otras características más de la obsesión que tienen que ver con la duda, con la rumiación, con el sentimiento de culpa, muy propio de las obsesiones, ¿no? A ver, el sentimiento de culpa es una de las cosas tremendas que nosotros hemos tenido en el trabajo, y que no hay manera de decir, la gente se siente, o sea, ¿cuántos días vemos siempre la misma escena? Una persona está ocupándose de atender a su padre o a su madre, que llevan babeando 10 años con una enfermedad de Alzheimer grave y está dedicándole toda su vida. Todo el día, toda la noche, lo ha dejado todo. Su marido la ha abandonado, porque no soporta, ya está inaguantable. Se muere la mujer y le entra un sentimiento de culpa tremendo a ella, porque no le dedicó el suficiente tiempo. ¿Qué fondo de sentimiento de culpa ligado a la condición humana de ahí? Es decir, que no se trata tanto de que uno haga más o haga menos, sino que eso tiene que ver con otro tipo de lógica, ¿no? Entonces, el obsesivo es alguien que entra mucho al trapo del sentimiento de culpa, del autorreproche, del martirio interior, no eres lo suficiente como para... Y está siempre midiéndose en eso que llama a la gente vulgar las exigencias. Pero no te has presentado al examen, Antonio. Dice, no, yo o saco un 10 o no me presento. Claro, si no saco un 10, será mejor no le cabe en la cabeza. Porque de niño, su hermano era el guapo de la familia, todos lo consentían, y él o era el mejor o no valía nada. Entonces, todo este tipo de cosas tienen mucho que ver, con esto lo dejo, con la cuestión de la infancia.
Ayer me contaba un paciente. Se gesta en esto que se llama el deseo, la demanda del otro, lo que los padres piden, lo que quieren de los hijos. Dice, ¿qué tal? Bien, paciente obsesivo típico. Digo, ¿cómo? Digo, a que te decía de niño tu madre, eres un gilipollas, como pierdas el teléfono, las llaves o la cartera, no vengas a casa. El teléfono, le digo, las llaves y la cartera, dice, no puede tener que ver con eso. Digo, date una vuelta y me lo cuentas. Tenemos todos los hijos. Entonces, ya no voy a insistir más en esto, porque es una clase para todo público, especialmente para mi Lucy. Creo que ya he entendido algo de lo que es esto de las neurosis. Quiero decir que todo esto tiene mucho que ver con la demanda, con el deseo, con lo que se transmite a los otros, ¿verdad? Entonces no podemos hacer de esto una enfermedad del cerebro, una enfermedad que se hereda. No. Se hereda en las, como diría de Pistos, en las maneras de Mies. Lo que te dicen, lo que te cuentan, lo que tú ves, la incoherencia de los padres, todo esto. Y esto es lo que constituye este mundo tan normal, que es el mundo de la neurosis, que es posible curarse de él, sobre todo si te encuentras con un buen psicoanalista, y hay que curar la neurosis, pero no curar la histeria que está en el fondo de todo. Nos quedamos con la histeria. Yo cuando me curé me hice histérico. Sí que estoy por eso defiendo yo la locura. Cuando estaba más enfermo era más obsesivo. Pero no soy histérico. Si alguien formula alguna pregunta, si no es muy difícil. Yo reflexionaba un poco sobre el concepto de neurosis, porque osis es degeneración, es diferente a itis, que es inflamación. La neurosis era lo contrario a la neuritis, y que curiosamente pasó a ser psico. Y la psicosis, que era la degeneración de lo psíquico, ahora resulta que dicen que es una degeneración del orgánico. Los términos se han cambiado completamente. Neurosis, enfermedad de los nervios, como dice degeneración, ¿vale? Se desplaza hacia el campo de lo psíquico. Psicosis, que es un término alemán de 1845, de von Feuchter-Lehmann, este señor usa este término para caracterizar las manifestaciones psíquicas de la neurosis. Es decir, que fijaros, a mí lo que enseñan estos términos es de qué manera. Entonces se pensaba, ¿no? Primero se asoció la cuestión de la psicosis, que era algo psíquico de la neurosis, y se asociaba al cerebro y a no sé cuántas cosas, ¿no? A las enfermedades mentales, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que enseña todo esto es que los términos no están muertos, sino que están vivos, y que dependen mucho de con quién se encuentren y cómo los transforman. Entonces, Freud coge esos dos términos, que son prácticamente... El término neurosis no es tan anecdótico en la historia de la clínica, pero el término psicosis es muy poco usado. Apenas cuando este señor que os mencionaba antes, que es un médico austriaco, en un comentario simplemente usa esta palabra, Griesinger, que era el hombre más preclaro de aquella época, como médico, como psicopatólogo, lo usa para darle forma a lo que él llama la locura unitaria, la Einheitspsychose, la psicosis de la unitaria, ¿no? Y usa la palabra psicosis ahí, no había usado nadie. Entonces, como este señor tuvo un gran predicamento en la historia de la clínica, esa palabra fue quedando, ¿no? Pero fue quedando como sinónimo de enfermedad mental grave. Y cuando la coge Freud, con Freud pierde de nuevo todo el lastre, se puede decir así, de la degeneración, de la, digamos, de la organicidad, etc. Y vuelven, son dos términos psíquicos, luego son las grandes estructuras psíquicas. Pero inicialmente, psicosis es todo lo contrario, que después se transformó en todo lo contrario, y neurosis igual. Exactamente. Eso quiere decir que los términos están vivos y que depende con quién se encuentren, cobra su campo semántico, se ilumina por otros contornos que hasta entonces no tenía. Esa es la cosa. Lo de la culpa, la historia del hombre de las ratas.
Ernst Lancer, que se murió su padre, resulta que estaba con él todo el rato y con él, y porque se durmió un poco, media hora, y su padre murió, esa culpa le quedó grabada, si conocéis la historia, en lo más profundo de su alma. La culpa de no haber estado presente, porque además le dijo a la enfermera que había dicho su nombre antes de morir. Ernst, ¿dónde está Ernst? Le dijo la enfermera que atendía al y eso, esa culpa, se la curó Freud. Sí, hay una serie de aspectos. Lo que enseña, quizás si me permites, Alfredo, lo que enseña la neurosis es que gran parte de los aspectos más humanos que nos constituyen a todos, la culpa, la duda, la selección, una serie de elementos propiamente humanos están ahí arraigados, constituyen nuestra condición, ¿verdad? Y en realidad indica, en ese sentido, que esa proximidad que Freud señala entre la neurosis y la normalidad indica más bien de qué manera la condición humana es conflictiva, paradójica, contradictoria, etc. Y yo creo que es, como comentábamos hoy en la conferencia hablando de las contradicciones internas, etc., eso está muy presente en el subsuelo de la condición humana. Muy bien. Muchas gracias a todos.